Bien, señores, con dos micrófonos, porque este tema va a tener mucha repercusión. Vamos a empezar el primer capítulo de A la Galleta. ¿Y qué mejor forma de empezar que desmenuzando el iceberg de la sociedad dominicana? Tenemos a todo el grupo aquí, Richard Santana, Eugenio, Jorge y Lenin, y Geraldi quien les habla. Entonces, para empezar, vamos de una vez con la primera pregunta que yo quiero hacerle a Lenin específicamente. ¿Cómo tú describes en 1 minuto y medio a la sociedad dominicana? Yo diría que la sociedad dominicana es una sociedad conservadora, es una sociedad que está dispuesta a colaborar, cuenta también con una forma de enfrentar las dificultades a través de la alegría y tengo algunos puntos de contención. Diría que el dominicano es dado al culto a la personalidad debido a que quizás somos una nación extremadamente joven y hemos tenido distintos caudillos a lo largo de la historia. Dígase el caso de Ulises Cerot, el caso de Pedro Santana, Mauricio Báez o incluso Trujillo. Y eso ha generado una visión muy delirante del poder en cada una de sus manifestaciones. Si el dominicano percibe que tú eres una persona poderosa, entonces te va a perseguir, simplemente porque tú exhibas poder. Otro punto de contención que tengo con la sociedad dominicana sería que si el dominicano de alguna manera percibe que tú tienes algún tipo de problema, puede que no sea muy empático con algunos escenarios por la forma que él tiene para relacionarse. Entonces, hay muchas cosas que son positivas, que se pueden trabajar, pero tendría esos dos puntos de contención. Una, la empatía, y otra cosa sería el culto a la personalidad. ¿En qué tú te basas para decir que tenemos un culto a la personalidad? Lo del culto a la personalidad es porque si tú estás en un medio laboral y tú ves que está el jefe que te dice cualquier cosa ahí, inmediatamente el dominicano está como 100% enfocado en satisfacerlo. Si hay un líder político y ese líder político demuestra que tiene poder, entonces las habilidades críticas del dominicano como que a veces se disminuyen porque él proyectó poder. Es una persona que va a sustituir y que va a ayudarle a resolver problemas que él entiende que a sí mismo no pudiera hacerlo. Por eso yo creo que para tú estar verdaderamente empoderado, la sociedad necesita confiar en sus propias habilidades y no simplemente dejársela a un líder mesiánico que vaya a resolver situaciones a las cuales él no pueda llegar de forma convencional. De esos dos ítems que él habla, el tema de la felicidad, bueno, cómo enfrenta el dominicano, que es fruto de muchas veces de la ignorancia, la falta de educación y también de ese culto. Cuando tú encuentras a 2 o 3 personas letreadas que tal vez tienen un nivel superior o intermedio, ahí sí él ve, porque no necesariamente, ejemplo, yo he visto personas que le hacen culto a otras personas quizás superior, pues se han leído 2 o 3 libros, pero cuando tú lo comparas con otras personas que realmente sí, o sea, son personas básicas, son normal. Por eso yo te digo que estamos arrastrando desde hace tiempo el tema de la educación, el tema de no hacemos lo loco, muchísima nivel de resiliencia que tenemos. A veces tenemos, fue una encuesta que yo vi que somos el país más feliz. Pero somos el país más feliz porque somos ignorantes, no hacemos lo loco para enfrentar la situación. Pero realmente date cuenta que no hemos avanzado, seguimos estancados en lo mismo. Tú hablas de Leonel Fernández, tipo brillante, que sí, tiene su mérito, tiene su luz, tiene su sombra. Pero yo sé que en República Dominicana tenemos mejores personas o personas más preparadas que él y no tienen ese arrastre como tiene Leonel Fernández. Entonces, es como te digo, seguimos ese mismo tema por la misma ignorancia. Yo fui a una conferencia de Leonel Fernández hablando de los commodities y yo no soy el más preparado, pero dijo muchísima incoherencia, cosas que yo dije, no, que el líder está un poquito como desfasado y todo eso. Y todo el mundo aplaudiendo en la aula donde él estaba exponiendo. Y dije, no, espérate, yo sé que él es muy bueno en tal ítem, es bueno en tal esto, pero le carece de eso. Y fruto del mismo grupo que estaban ahí, estaban aplaudiendo muchísima incoherencia que estaba diciendo Leonel Fernández. Entonces, siempre vamos a alabar a esa persona que entendemos que tiene un poquito más de cultura, literatura, porque carecemos mucho. En una sociedad X, Leonel era una persona común y corriente, normal. Aquí como hay falta, como dicen, en un mundo de ñame, el que 2 veces ñame es el líder. Ese es mi pensar. No sé qué dice.
Lo que pasa es que yo entiendo, hay que ver cómo es el dominicano. Para mí, Para yo ti es un entiendo. lambón. Yo entiendo que el dominicano es lambón, yo siempre te lo he dicho. Sí. Y muchas veces, de eso mismo que tú, hablando del líder, de Leonel, yo entiendo que mencionando justo el punto que tú estás mencionando de que hay muchas personas que aplauden a todo lo que él diga, sea incoherente o sea coherente, no, aplauden por lo mismo que decía Lenin, de el culto al poder y el culto el culto a la persona, pero también aplauden porque no entienden. Recuerda que el dominicano, La ignorancia es lo que te estoy diciendo. cuando alguien utiliza palabras rebuscadas, cuando alguien utiliza un lenguaje que ellos no entienden, lo asumen como verdad. Exacto. Pero eso también se debe mucho a la falta de educación. La falta de educación y como nos tienen, al tipo de, a la cultura del dominicano como país, pero ya desde los tiempos coloniales, que eso no lo hemos superado, y que tal vez lo podemos expandir un poco más adelante, a medida que vayamos manejando la agenda, pero desde el inicio hemos sido así, y aún así hay puntos de nuestra cultura que si tú analizas a nivel contextual, desde antes, desde cuando éramos colonia, luego cuando fuimos colonia de los haitianos, y de cuando nos liberamos, que preferimos volver a ser colonia de los españoles porque ni siquiera sabíamos administrarnos nosotros mismos, es porque necesitamos tener a alguien a quien seguir, o alguien quien piense por nosotros, porque ni siquiera nos interesa pensar mucho, hacer el esfuerzo Pensamos de pensar poco como dominicano. Entonces, ¿qué te puedo decir de ahí? Antes de seguir profundizando en el tema de las diferencias intelectuales que hay en la sociedad, yo quiero irme por las diferencias en los aspectos de identidad que nosotros tenemos. Ok. Miren esta misma mesa. Aquí tenemos a Lenin, que es de, ¿cómo que se llama? La posible donde tú vienes. No. El barrio. Eso es, Santo Domingo bueno, Norte. yo nací en La Pero, ¿qué Cañita parte y ahora mismo estoy en Santo Domingo Norte. Oye, es una Hay que pedirle visa a esa gente que de la la pongan Cañita. allá. Tenemos a Jorge, que es de Santo Domingo Norte. Deja hablado, usted vive de este lado. Yo vivo de aquel lado. Pero es menos Domingo negro. Norte. Es menos negro. Él es más blanquito. Entonces, Richard, tú naciste en Santo Domingo Este. En el Distrito Nacional. Nací. Oye, eso, nació en el Distrito Nacional. Sí. ¿Y tú, Eugenio? Yo soy de Santo Domingo Este, aunque nací en el Distrito Nacional, ahí en la Crema, pero Pero fíjate cómo en este... me fui para aquel lado ensuciarme. Yo que soy de Santiago. No, Yo que soy de así. Santiago. No, lo que pasa es que yo amo Santo Domingo Este. Algún día seré Alcalde. alcalde. La alcaldesa mía va a ser. No es Santo Domingo Este, es Costa del Faro. Es Costa del Faro. Maldito Defienda su hombre ciudad. ese, Costa del yo sé. Faro. Pero fíjate en esta mesa. Aquí tenemos un santiaguero, tenemos a dos personas de Santo Domingo Norte, uno más blanquito que otro. Lenin que Es prieto. Lenin que mete cierto intelecto, pero a la vez sabe bajar para el bajo mundo de nuevo. Jorge que es contador, pero que sabe maniobrar en el aspecto político. Sí. Richard que es empresario. Eugenio que a veces es empresario y a veces lo que es un cantautor. Es dibujante, arquitecto. Y tenemos una mezcla de colores, de peso. Yo Sabor. soy más flaco, sabores, Eugenio más gordito. O sea, nosotros somos una mezcla. Por eso escuchar al presidente a la vez decir no somos racistas porque somos todos el 85%, somos una mezcla de razas. Entonces, al mismo tiempo, nosotros tenemos una mezcla de intelectos. Tú puedes tener en un barrio, en cualquier barrio dominicano, tú puedes tener a un viejo que te puede ir profundo en cualquier tema, que te puede analizar cualquier situación política, pero al mismo tiempo tú tienes una persona que no te sabe articular dos palabras. Exacto. Y confluyen en el mismo espacio y tiempo. Entonces yo quiero que Jorge específicamente, que ha transcurrido el ámbito político, me dé su opinión sobre cómo se da esa dinámica de poder que dice Lenin cuando hay tantas diferencias sociales. Bien, este tema es bastante interesante, bastante complejo, porque aparte de los objetivos, también entra la parte subjetiva. Lo que yo he vivido y lo que yo interpreto que es la sociedad, que es una parte de la sociedad, no 100%. Lo que pasa es que nuestra costumbre y nuestro comportamiento tenemos que basarlo en la historia que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra identidad, viene en una mezcla de lo que es primero los taínos, ¿verdad? Que son nuestros antecesores. También viene ya lo que son los españoles cuando llegaron aquí en 1492 y la mezcla africana. Entonces, el dominicano se mezcló esas tres nacionalidades, vamos a poner, y creó una mezcla personificada.
¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos cultura diferente que el español y los africanos, inclusive que las personas haitianas. Tenemos cultura, tenemos baile, como es el merengue, como es la bachata, y todo eso nos hace a nosotros ser dominicanos porque amamos nuestra cultura. Ahora bien, en términos políticos de cómo nosotros nos comportamos, eso es un tema diferente debido a que lo que han creado el Estado Dominicano, que fue a partir de, sabemos, 1844, y con la partida de Duarte, que creo que ha sido el intelectual que sí en verdad reconoció a la República Dominicana y que sí nosotros teníamos que tener una identidad nacional pura. Creo que a partir de ahí, las personas que han dominado el poder, lo único que han tratado de hacer es, como dice Lenny, ser caudillo y implementar lo que ellos piensan y limitar mucho la educación. Yo no creo que en República Dominicana no haya educación. Creo que la educación es paupérrima, creo que la educación es mala y a través de la falta de conocimiento es que nosotros somos, como dice Eugenio, un poquito lambón. Creo que no, yo creo que nosotros somos habilidosos. Un poquito, no. Yo no creo que seamos lambón, yo creo que nosotros actuamos a base de nuestros intereses. Nosotros somos hábiles porque sabemos detectar qué persona me puede ayudar a encontrar mis objetivos y yo me voy a ir por esa persona hasta lograrlo. Pero ¿qué sucede con esto? Que por la falta de la educación buena y nosotros no tener una mano de obra tecnificada y alcanzar nosotros nuestros objetivos de manera individual, nosotros nos tenemos que afianzar en una persona que sí lo ha logrado por X o por Y. Sí. Ese es el punto de vista que yo tengo. Yo creo que nosotros primero tenemos que darle gracias a Dios que nosotros somos dominicanos, que tenemos una cultura totalmente diferente y que la amamos y que tenemos que respetar eso. Ahora, el comportamiento del dominicano se va a basar según las necesidades que tiene, porque yo te voy a decir algo, el que controla el poder, ¿a quién le lambe? Y es dominicano. Es que va a depender. No le lambe a nadie, porque él tiene su dinero y puede tener el control político. Y en tal caso, usa su poder político para influenciar en la toma de decisiones de la persona. Pero ese no es lambón. Pero hay un tema. Entonces hay que saber diferenciar por qué el dominicano actúa de una manera X en un momento determinado. Hay una suma. Tú hablaste de los taínos, que eran vagos, eran unos vagos. Lo de ellos era fumar, guayar la yuca, literal, y andar rural, como dicen. Cuando estaban los taínos estaban en el estado primitivo. Era una comunidad que lo único que se basaba era poder satisfacer su necesidad. Los mayas nos llevaban la milla. Los incas, los mayas nos llevaban la milla y todo eso. Pero de aquí eran vagos, los del Caribe eran vagos. Pero que llevaban la milla porque tenían otras necesidades. Exactamente. Ajá, por eso eran unos vagos. No, pero oye, y también la cantidad de tiempo que ya tenían formado esas sociedades. Porque arrastramos eso mismo. Es que nosotros no arrastramos nada de los taínos, porque los taínos no influyeron en nuestro... No, estoy hablando del mix. Creo. Yo creo que sí influyen en algunos aspectos. Pero la cultura española... La cultura que nosotros tenemos... La cultura que nosotros tenemos viene de los españoles. Y la negra. Porque los españoles que vinieron aquí no eran los españoles más intelectuales. No era la casta. Ni eran españoles coloniales. Aquí venían... Los delincuentes fue que nos mandaron. Lo primero fue que nos mandaron a los presos. ¿Entiendes? Nos mandaron a los presos. Cuando Colón salió para acá, le dijeron, mira, llévate a todos los presos. Por si no llegan a ningún lado, por lo menos de los presos salir. Sí. Incluso creo que se le ofreció bajarle las penas. Bueno, a partir de eso, tú puedes ver que el dominicano viene ya con una mezcla de corrupción, una mezcla de saber tomar decisiones a quién sigo o a quién no. Y eso es lo que está imperando quizá en el día de hoy. Pero vuelvo y repito, nosotros no podemos ver simplemente el dominicano como vago, como lambón, porque yo creo que el dominicano es muy trabajador y el dominicano Espérate, eso es... No, espérate, un segundito. Trabajador no, pero también... Somos trabajadores porque aquí nosotros no conseguimos la 3 papas al día de cualquier forma. Una persona que no estuviera trabajando, el país no tuviera el 4% de desempleo. Mira, de lo que tú mencionaste, de lo que tú mencionaste, muchos de los puntos que tú mencionaste, eso se resume en que el dominicano es oportunista. Porque tú mencionaste que él sigue a quien él entiende que le conviene, porque va a conseguir algo, un beneficio de manera personal. Sí. O sea, no piensa en el bienestar colectivo, no. O sea, si hay alguien que beneficia al país a nivel colectivo, o sea, va a beneficiar a todo el mundo, alguien que tenga una idea, mira, yo quiero mejorar el sistema de salud, ¿me entiendes? Pero hay otro
político que no, que lo que está planteando, lo que está proponiendo es apóyame que yo te voy a dar a ti un empleo. Yo me la voy a buscar y te voy a dar a ti un empleo. Tú prefieres apoyarme a mí por ese beneficio directo que apoyar a alguien que va a ofrecer un beneficio de Mira, bienestar eso colectivo. se fue da. directo para Eso- Jorge. ¿Mm? Fue algo que tú le dijiste, se la tiraste a Jorge. Que por Eso- eso él se fue de Opción Democrática. y- Su No, galleta. Ay. eso se da Ey, no mencione, no no solamente mencione. en las sociedades de República Dominicana, sino en muchas sociedades. Ahora bien, lo que tú también dices no es cierto, porque si no, no se fueran creado las juntas de vecinos, que son personas que no funcionan. que son que no- personas que se juntan que no funcionan. para conseguir un fin colectivo. Pero- Aparte de pero eso, hay sociedades también que se construyeron para beneficio de la gente. Entonces, una cosa es que hayan personas de nacionalidad dominicana que lo que tratan es buscar su interés personal, La mayoría. como muchos de los que estamos aquí lo hacemos de una No. forma u otra. Nosotros, ¿para qué tú trabajas? ¿Para qué Richard tú no, trabajas? Richard es un- ¿Para qué tú trabajas? Tú no trabajas para ir a dar dinero a los enfermos de cáncer. Tú Me- trabajas para poder mejorar Pago tu impuestos calidad para de que- vida. pago Eso impuestos es para que me diferente. Mira Eso donde es se público. cae la teoría y donde yo planteo que hay una parte del dominicano que vive del bulto, allá antimovimiento y que entiende que las cosas le van a caer del cielo. Yo le hago caso porque él está lindo. Eh, bueno, ahí vamos a hablar del tema haitiano porque Ey. un dominicano, Se excitó y yo- Eugenio. yo Estamos hablando de he los dominicanos, entrevistado pero ya vienen a traer a los haitianos. a nivel, no, a nivel empresarial, yo he entrevistado muchísimas personas Ahí. pagándole sueldos de 45 y 50 mil más comisiones y un sinnúmero de paquetes dominicanos. Dominicano. Y me salen con la estupidez de que ellos prefieren mejor conchar, Sí, hacer Uber sí. y que ellos eso se lo ganan ellos en par de horas. Y no quieren un empleo formal que le está garantizando seguridad social y le está garantizando todos los beneficios. Y son profesionales, muchos de ellos. Entonces ellos entienden que es más factible, que está bien, porque el tema del fruto económico, del avance económico que tiene la República Dominicana, pero muchos viven en ese mundo, que son conformistas. Entonces cuando hablamos en el aspecto de construcción, que duré un tiempo como gerente de proyecto, yo veía que el haitiano te hacía el trabajo por 1.500 pesos y Ay. tú buscar a un dominicano decirle 1.500 pesos por los días, dependiendo en qué categoría cae, eso era imposible para ellos. Lo que Eso sucede, Tú lo estás viendo lo que en sucede- el campo, en la construcción, entonces no hay un Lo que desplazamiento. sucede es que tú estás hablando de dos sociedades, Ajá. primero, con pensamientos diferentes. Segundo, necesidades muy diferentes totalmente. Ajá. Te voy a explicar por qué. El dominicano, como tú dices, ese dominicano te dijo que no iba a trabajar por una cantidad X que tú le estabas ofreciendo porque él, haciendo menos esfuerzo intelectual, Que él no- entiende. que él entiende. Bueno, Bueno, Porque tiene que hacer 12 horas en Uber o tiene que hacer pero 8 es horas menos, pisado. pero es menos esfuerzo intelectual, se para cuando él quiera y va a trabajar en el horario que él decide. O sea, él no se fue a su casa a dormir, él se fue Tiene a más hacer libertad. otra actividad productiva que Ajá. no tiene que depender de un FGX que le está diciendo a este trabajo. Ahora, la sociedad haitiana recuerda que ese país está prácticamente destrozado, no tiene ningún tipo de fuente de tú progresar por más que trabajes, porque su economía está desbaratada, un estado deficiente que no funciona y aparte tienen demasiadas necesidades que trabajando en su país no la van a lograr. Prefieren venir aquí y aunque saben que se pueden estar explotando, lo hacen hasta por menos dinero de ahí. Primero, Por porque le garantiza su comida. Segundo, porque tienen familia Subsistencia. y tienen subsistencia. Y tercero, porque saben que aquí, aunque le vaya muy mal, le está yendo bien. Ujú. Es lo mismo que pasa cuando tú vas quizás a Estados Unidos y un dominicano aquí no te pega ese blog, pero allá te lo pega, porque allá tiene quizás más necesidades que la que tiene en República Dominicana. Exactamente. Entonces, Ujú. ahí tú tienes que ver la realidad de la persona que tú estás hablando. Por eso yo digo que aunque sí, que nosotros los dominicanos somos hábiles para nosotros poder lograr los objetivos que nosotros nos proponemos, yo creo que no, el dominicano es trabajador Ujú. y que muchas veces crea las condiciones para mejorar la calidad de vida a otros. Por ejemplo, ahí tenemos John Péame, por ejemplo. ¿Qué tú puedes decir a esa muchacha? Sí, una ONG. Es dominicana y a cuántas personas ayuda. Sí, pero es que tú no te puedes ir a
A la excepción. excepción. Pero Las bueno, excepciones pero confirman aquí la están norma. dando un ejemplo de excepción también. No, Yo te de estoy- uno yo de te muchos estoy- que te puedo yo estoy dar. ¿Tú estás diciendo que explicando. los haitianos son una excepción? No, yo estoy hablando no, del no, porque dominicano eso que es él algo- dice que no trabaja. No, No, y la no, may- porque hay la una mayoría, gran parte la que mayoría quiere no vivir. trabaja. No trabaja. Y la mayoría No, trabaja. no, mira, no. Déjame explicarle algo. No, Lo bueno. primero que él está... Estamos escuchando a un a mi dominicano que entender- trabaja. Ah, A bueno, mi sí. entender, claro. Sí, No trabaja. A mi entender, eso es algo universal, lo que él está mencionando. sí. Porque el nivel del trabajo está relacionado con tu nivel de confort y el esfuerzo físico e intelectual que tú vas a desempeñar. Por eso es que cuando tú estás en el extranjero, el nivel de esfuerzo que tú le pones al trabajo que tú realizas cambia, porque tú no cuentas con una red familiar, tú no cuentas con los mismos fondos y tu visión es que tú tienes que producir para enviar a tu país y también para ti mismo. ¿Cómo tú puedes hacer una comparación equitativa? Cuando las personas a las que tú te rodeas o los extranjeros tienen una posición socioeconómica similar a la tuya. Por ejemplo, cuando yo hice el Summer, ahí había personas de diferentes nacionalidades. Y el trabajo de nosotros los dominicanos sobresalía. Y yo creo que las condiciones socioeconómicas que teníamos uno con respecto a los otros era muy similar. Cuando tú trabajas construcción, nosotros sabemos que es un trabajo pesado. Es un trabajo incómodo, es un trabajo que tiene un nivel de desconfort. Entonces, tú haciendo una comparación que no es equitativa. Si es una persona de nacionalidad haitiana, está en una situación de estrés. Por eso es que cuando ellos llegan a los proyectos, por ejemplo, de call center, o un proyecto que es mucho mejor remunerado, su comportamiento empieza a ser similar. ¿Qué decía mi padre, que es un abogado laboralista? Bueno, cuando los chinos llegaron aquí, su comportamiento era extremadamente respetuoso a la ley. Ellos, inmediatamente tú lo demandabas, ellos te pagaban al momento. Pero después, ellos fueron de manera paulatina a través del tiempo, tomando los mismos hábitos que tiene el empresario dominicano. Exactamente los mismos hábitos. Y por eso es bueno siempre analizar el contexto histórico y social que genera algún tipo de comportamiento, porque los seres humanos desean experimentar el mayor nivel de libertad posible todo el tiempo, y solamente no lo hacen cuando entienden que si se salen de ese tipo de renglón van a haber consecuencias, pero de lo contrario no. Por eso que una persona en su país es distinta. Pero chequéate. Mira, porque por ejemplo, en el sector construcción, porque cuando estamos hablando de haitianos contra dominicanos y más en temas laborales, por obligación hay que hablar aquí de la construcción. La comodidad, el confort que tú estás diciendo, no existe un lugar del mundo donde la construcción sea confortable. No existe. Y tampoco en ningún lugar del mundo la construcción es súper bien, ¿cómo es? Bien pagada, por así decirlo. Remunerada, perdón. Muy bien remunerada con relación al nivel de esfuerzo que tienes que hacer, pero el nivel de esfuerzo que tú tienes que hacer siempre va a ir en proporción al nivel de intelecto, porque el arquitecto no hace, o sea, el que es albañil no puede pretender ganar igual que el arquitecto. Ahora, del trabajo del arquitecto depende que coman 50 personas, por lo tanto el arquitecto gana lo que ganan 50, por así, es más o menos por ahí la cosa. Ahora, ¿qué sucede? Que las personas que te están diciendo a ti que no te hacen el trabajo de un haitiano no tienen un intelecto superior al del haitiano, ni tienen ninguna razón para justificarte que ellos deben de estar más cómodos que el haitiano y no ganan más que el haitiano. Hace 2 días yo tuve una discusión con unos parqueadores afuera de un restaurante, ¿entiendes? Pero una discusión fea. Una plaga. Una discusión con unos parqueadores y con una persona que estaba pidiendo. Mi jefe, a mí desde que me dicen jefe, patrón o lo que sea, esa vaina me saca una vena por ahí. Desde que me patronean. Porque eso es lambón. Y el lambonismo de los dominicanos a mí me molesta. Eso es lambón. Mi jefe, estamos aquí. ¿Y qué? ¿Que están aquí? ¿Qué hacemos? No, ¿qué hacemos de aquí? No, jefe, o sea que estamos que... Óyeme. El primero que me detonó fue el que estaba pidiendo. Un tipo que tiene todo para poder trabajar. Mi jefe... Deme algo ahí. Y yo, mire, ahí están pagando los días 2,000 pesos. A una obra, un edificio que estaba justo al lado del restaurante. Ahí está lleno de morenos. Lleno de haitianos. Ahí están pagando los días 2,000 pesos. Si tú vas ahí, yo te aseguro que te van a dar trabajo.
Y tú no necesitas ningún tipo de conocimiento para usted cargar un blog y pasárselo a un maestro. Y fácilmente te hace 3 o 4 mil pesos. Ese Pero tigre ahí claro, parqueado. pero está ahí sentado al lado, fuera del restaurante, esperando que óyeme, tú comiendo y él en el cristal. Azarando. Haciéndote así. Viejo. Entonces, afuera luego vienen los otros lambones. Mi jefe. Yo, jefe de nada. Yo no soy jefe de nada. ¿Entiendes? No me venga pidiendo. Póngase ahí y hace un trabajo. Gánese 2,000 pesos ahí. Vuelve al punto de la trabajo de construcción. verdad. Entonces, lo que te estoy diciendo es, ese tema de que del confort, porque que es que el trabajo, mire, usted no fue a estudiar. Usted está pidiendo es que le paguen proporcionar más. a los estudios. ¿Entiendes? A tus capacidades. No fuiste a estudiar para que te paguen más que lo que está cobrando ese haitiano. Perdón, y por un solo minuto. Yo estuve en un proyecto muy grande aquí en Punta Cana, donde básicamente diario salíamos a buscar 60, 70 personas para trabajar. Y salíamos afuera a darle trabajo al que esté ahí afuera del proyecto, porque se necesitaba diario meter personas. Es así. Y afuera diario había más de 200 haitianos. Y ojo, se le daba prioridad al que tuviese su documento, pero no habían, es que ya todos los que tenían documentos estaban adentro. ¿Entiendes? Eso es en Punta Cana. O sea, tú estás alegando la ilegalidad. Sí, La ilegalidad en esos proyectos. No es la ilegalidad. Es que tú vas a ir. No va para un proyecto. Te vayas a Friusa a tocarle la puerta uno por uno a todo el que sea dominicano, a decirle, por favor, ven a trabajar. Usted va a trabajar con el que esté ahí. Oye, que lo que pasa va a meterle a justificar. no es justificar, lo que pasa porque es que va a tú decir tienes no, porque que el entender dominicano. la realidad. Tú tienes que entender la realidad. Primero, cuando tú pones a trabajar a los nacionales haitianos en ese tipo de obra, tú no le estás pagando ningún tipo de seguridad social, le estás pagando posiblemente menos de lo que cuesta el trabajo. Eso es mentira. Pero no le estás pagando porque no tiene documento. Porque hay un riesgo laboral ahí. Eso es mentira. No, perdón. Tú pagas, a los haitianos tú le pagas seguridad social. No, mira, déjame explicarte algo, porque eso es algo que dice todo el mundo. Que todo está el errado, que lo dice que está errado. no conoce. Ajá. El trabajo en construcción tiene un costo. Exacto. Mira, el día de un ayudante, 1,500 aquí en la ciudad, 1,800 si está un poquito afuera, 2,000 allá en Punta Cana. Te lo van a pagar tú seas dominicano o haitiano. Te van a pagar lo mismo 2,000. Porque eso es costo. La pregunta mía es la siguiente, entonces, para reformularla. A ese haitiano, ¿cuál es el costo, aparte de esos 2,000 que tú le tienes que cubrir? ¿Tú le cubres seguridad social? Al dominicano tampoco se lo cubren. Bueno. Es que es relativa, porque la seguridad social es deducible. Tú sabes que la seguridad social es deducible. Si tú lo contratas de manera formal al dominicano haciéndote día, tú le tienes que cubrir todo ese tipo de cosas. Al haitiano no, porque simplemente es una persona que está ilegal y tú vas a aprovechar su mano de obra que es buena y es barata para no es barata, no es barata. Pero es más cara que la del dominicano, porque ¿cómo tú vas a contratar al dominicano? Pero es que tú tienes un error porque dice que es barata. En construcción hay costo. Hay costo. No, y están fijos, están establecidos. Mira, un haitiano no te trabaja por un peso menos de lo que se paga el día. No te lo trabaja. Entonces, hay otra cosa. Siempre se le da preferencia, siempre, porque tú meter en un proyecto a una persona que no tenga documentos es un problema grandísimo para ti. Pero tú no puedes parar el proyecto. Tú necesitas gente trabajando. Y es que los dominicanos no van. Espérate, para que se entienda bien. El confort en este caso es ser dominicano. Ese es el confort. Exactamente. Ese es el confort. Cuando tú, por ejemplo, mira el caso de Canadá. Canadá es un país. No, Canadá es un país que tuvo un proceso de industrialización y también a través de su economía de bienes y servicios tiene una población que literalmente no hace ese trabajo de construcción. Porque es un asunto de percepción, cómo tú te percibes a ti mismo. Y eso crea un escenario en el que si tú sabes que ese trabajo va a ser complicado, tú no lo haces. ¿Qué pasó? Mi padre, él se graduó estudiando, cogiendo muchísima lucha, al final pudo graduarse. Y un día, en el edificio del frente, él dijo, vamos a hacer unos escalones, que yo hacía como cuando yo era muchacho. Y la lucha que nosotros cogimos para subir esos escalones, esa tercera planta, tú no te lo imaginas. La espalda de barata. Porque es algo extremadamente pues son unos prietos calaveritas ellos. Entonces, cuando tú tienes... porque es una persona que viene... Es una persona que se ha superado de la historia clásica de superación,
que viene de un contexto de hacer un trabajo demandante Ujú. y después de ser un profesional de estar en su oficina tranquilo. Lo que yo quiero ilustrar aquí, que ese tipo de comportamiento que tú ves que es quizás excepcional o vagancia, está en todos los seres humanos. En Porque cada cuando tú sociedad. tienes, exactamente, en cada sociedad, cuando la sociedad entiende que pasa de un nivel a otro, ese tipo de trabajo pesado no te lo va a hacer. Por ejemplo, Correcto. ¿qué trabajo es extremadamente difícil? El trabajo de coger llamadas. Tú coges una y Call otra, center. una Call y otra, una y otra. Es una cuestión que desgasta. No es verdad que un americano te va a durar a ti 6 o 7 meses pisado en un proyecto, cogiendo toda la llamada. Él va a hacer todo lo posible para salirse de ese proyecto, o se va a salir de ahí, o se va a salir simplemente de esa empresa. Entonces, la solución que tiene la industria para eso es simplemente la mano de obra, que en este caso sí va a ser una mano de obra un poquito más barata, pero que va a tomar el compromiso de durarte, aunque sea 2 o 3 años en un proyecto, y va a adquirir la experiencia adecuada, porque nuevamente, aunque tú, por ejemplo, te sientas quizás afectado de forma directa porque estás en esa industria Ujú. y tú lo ves así, contrale. Yo estoy contratando a una persona por un precio fijo y no me está funcionando, pero lo que pasa es que la motivación social que él tiene es muy elevada, muy elevada. Por eso es que cuando ese haitiano y yo estemos en una posición similar, él va a adquirir un comportamiento muy similar al mío. Ujú. Porque nuestras posiciones se alinearon. Entonces, aunque la percepción te diga, no es cierto, el dominicano es vago, no tiene que ver con eso, sino con una cuestión de contexto socioeconómico, que es el que realmente determina y motiva tu comportamiento. Chequéate. Ujú, Hay 2 punticos ahí ujú. que hay que rebatirlos. Hay uno que es falso. Oh, Sí. Ajá, ok. hablaste Falso. mierda. Voy. Sí, bueno, no, Para eh, todos. no, No, lo quiero va- decir así, no lo quiero decir. Por ejemplo, cuando se dice en los países primermundistas, por así decir, que por ejemplo en Canadá, los canadienses no hacen el trabajo Pesado. pesado. Eso es mentira. Los canadienses que no tienen el intelecto para ocupar una posición X o no tiene la X superior, preparación. te pegan blow. Te lo pegan. Todos Ahora, van a hacer la misma, pero no, dame un segundito porque Es una información sí, incorrecta. sí lo hay. Es una realidad que tú vas a ver siempre, usualmente, más migrantes o más personas de otras Latitudes que vaya. otras etnias y cosas así, Ujú. haciéndote ese tipo de trabajo, porque para los otros hay que estar más capacitados. El sistema educativo de allá es muy bueno y te deja capacitado para tú estar Estar a ocupando otro nivel. ya otros niveles. Por ejemplo, ya tú como técnico en electricidad, ya tú pasas a coordinar un equipo de eléctricos, o sea, Sí, de 5 o 6 personas. eléctrico. exacto, de los eléctricos no capacitados que vienen, que tú lo que vas a hacer es supervisarlo y decirle, mira, tú me vas a agarrar y me vas a poner esas 10 cajitas y tú, aquellas 10 y tú Cableado, empalme y todo cosas eso. así. Que tú lo vas a empalmar y yo lo que voy a venir y voy a ver, sí, está bien hecho. ¿Me entiendes? Ellos ya por su nivel de educación, Quizá ahí sí. ya ellos arrancan desde ese nivel. Pero hay muchos, como esos americanos, hay muchos americanos que son muy brutos. Sí. Y esos americanos comienzan poniendo blog. Y tú lo ves allá arriba enganchado también en una obra junto al reguero de mexicanos. ¿Entiendes? Sí, es verdad, tú ves 10 mexicanos y 3 gringos, pero hay gringos. ¿Por qué? Porque es un asunto, no es verdad que por tú ser gringo, ya eso te da el intelecto para tú agarrar y subir. Mentira. Te pagan según tu intelecto, incluso tienes que estar certificado. Es que más en un lugar. exactamente el mismo más- escenario. no, voy. El No. El mismo. No es el mismo escenario. El mismo Aquí, los dominicanos, sin tener el intelecto, entienden, porque tú lo dijiste muy claro, Que te lo merece, que es lo que yo digo. el confort es ser dominicano. ¡Qué maldito confort! Eso es lo mismo allá. Cuando tú eres una El persona que confort ni es siquiera- ser Te voy a explicar por qué pasa americano. eso. El confort también es ser americano. Igualito. Lo único es que es una cuestión de pura percepción. Así como tú describiste al dominicano, con algunos casos, por ejemplo, él suele ser haragán, así mismo el gringo, pero cuando tiene la oportunidad de serlo nuevamente, si no fuera verdad lo que yo te estoy diciendo, la misma embajada canadiense no hiciera estas campañas para que tú hicieras ese tipo de trabajo pesado, porque ellos saben que la población que tiene, por sus capacidades, por lo que sea,
ha pasado ese nivel. Por el caso, por ejemplo, de la correlación que existe entre el dominicano y el haitiano, es que el haitiano está viviendo una situación apocalíptica. Sí. Y eso hace que tenga una predisposición a hacer ese tipo de trabajo pesado, porque comparando a la República Dominicana con Haití, estamos en una posición socioeconómicamente distinta. Y eso Varios es lo que peldaños por crea- encima se puede Eso es lo decir. que crea la Dos o tres escalones. No, al final eso es lo que crea que realmente existe ese tipo de disparidad. Ahora te voy a Pero esa es la explicar, situación. te voy a explicar a qué se debe que el dominicano sienta que o crea que tiene el confort a pesar de no tener la intelectualidad, a la informalidad. Ok. Esa es la respuesta a tu pregunta. Nosotros tenemos, mira, por ejemplo, yo a veces salgo, como yo tengo un negocio, yo a veces salgo los días de semana, martes, miércoles. Yo he visto videos de otros países que tú sales un martes a la calle y se siente que no hay gente porque la gente está en sus trabajos formales, en las oficinas trabajando. Dígase a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde. Aquí tú sales a cualquier hora del día y tú vas a encontrar un reguerete de gente en la calle. Un colmadón lleno. Sí. Todo lleno. ¿Por qué? Porque la cultura laboral dominicana es informal. La mayoría de las personas no trabajan en empresas formales, ni le descuentan TCS. La mayoría está en la calle buscándosela. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando tú tienes una cultura de ese tipo, te hace sentir una libertad o una supuesta libertad que tú entiendes tener, porque el trabajo informal no sabe de horarios. El trabajo informal es, si amanecí bien hoy trabajo, si no, no. Ujú. Correcto. Yo tengo un picapollo, que mi primo cumpleaños lo cerré. Sí, pero cae en ese círculo vicioso de cualquier variación, entonces tú lo ves ya endeudándose, Coge. porque no se tecnifica, no avanza, se queda. Claro, pero que es, fue lo que yo le dije al pero muchacho. no va a establecerse nunca. Sí. Nunca su cerebro nunca va a estar de forma operativa. Por eso estamos Porque así. tú vas a una obra y sabes que tiene que trabajar 9 horas diarias. No, pero Por que ejemplo, ahí- 8 horas que diarias. hay- él se fue a la gran pregunta, a lo que determina ese tipo de comportamiento, que es al final la cultura de la informalidad. Yo estoy de acuerdo. Pero que Porque la ahí, cultura de la Giraldi, informalidad te da una percepción de libertad. Una y- percepción Porque de cuando libertad. tú eres informal, tú eres libre en cierto sentido. Y ahí, tú haces lo que te dé Giraldi, la gana. tumba la percepción Yo soy un... que dice Eugenio que el dominicano es vago. Se ha demostrado que no es vago, sino que la costumbre que ha adquirido por la sociedad que nosotros tenemos lo impulsa. No necesariamente trabajar de manera informal, sino trabajar de la manera que él pueda cubrir sus necesidades sin tener que hacer horario. Eso no quiere decir que sea vago, porque si vamos a eso, señores, hay Ay, que coño. ser. Yo te estoy diciendo algo. Yo no creo que sea vago. Yo creo que el dominicano tiene la capacidad de ser habilidoso y tomar decisiones Es un según tigre, a sus un necesidades. tigre. ¿Por qué razón? Si Privado fuera, tigre. si fuera no vago, yo no sé a dónde ustedes estudiaron, pero por ejemplo, cuando yo estudiaba, yo tenía que trabajar y tenía que estudiar. Y mucha gente trabajaban, estudian en agua y hacen inglés por inmersión. El vago no hace eso. Y nosotros lo que tenemos es un deseo de superación que no necesariamente puede encajar en lo tradicional, que tú tienes que estar trabajando en un empleo formal X para tú alcanzar tus objetivos. Si tus objetivos es estar en un podcast a la galleta Hablando para mierda, hablando adquirir cinca. lo que tú deseas, tú lo vas a hacer y eso no necesariamente tú sabes es dónde Mira se- lo que pasa. Y eso que tú dices, esa es la ahí norma. que llego. Esa es la norma en la UAS. Pero, ¿cómo? La pero- norma en la UAS. pero- ¿Cuánto pero- dura? pero- ¿Cuánto Pero dura? yo estudié en la UA. Yo entraba a la UA de 4 a 11. Me iba a un call center en Jainamosa a amanecer para luego entonces salir a las 7 de la mañana e irme a Infoté a prepararme. Exactamente, O sea, pero mucha gente de ese hace grupo, eso, pero, muchos pero, jóvenes pero hacen él suma no ese es- esfuerzo. él no es Yo la norma. Yo no soy la norma. Él no es la lo que norma. estoy diciendo. Pero es que hay mucha Y gente están lo los hace porque, por resultados. ejemplo, yo Te voy a meter el gallo en la estudié funda. en Tú sabes que UTESA, yo y de tengo- UTESA yo iba al trabajo, pero del tú- trabajo iba a UTESA. Pero mira cómo tú y yo y, somos y los afines. fines de semana Pero yo escúchame. cogía clases en Infotec Pero- también para pero- Pero tú capacitarme. tampoco eres la norma del Pero Vamos a eso esperar lo que hace termine. muchas personas. Pero déjame- Eso lo hace mucha Pero un gente. europeo. Déjame cerrar. Pero un Vamos- europeo vamos a nacido aquí escuchar. presidente. Yo Déjame creo que cerrarte para que nosotros tú no veas. somos vagos, nosotros somos habilidosos y sabemos aprovechar las oportunidades. para Tigueraje, salir tigueraje, adelante. Tigueraje. Yo tengo tiguerajes y 6 tiguerajes. sesiones en Infoté que no hay quórum. Ujú. 6 sesiones de Infoté que no tengo quórum Oye, para poderla Entonces, poner. a Porque la no es que no publicidad, a hay la Hay que ver qué es lo que formalidad. se está dando, Pero porque hay otras que hay personas que se Mi quedan amor. afuera porque no hay no, capacitaciones. no necesariamente. Perdón, Ah, pero que tú no le estás- digas Yo a mi tengo amor que como publicar, publicar, oye, yo tengo que publicar en mis redes, tengo que pagar, si es posible voy a tener que pagar publicidad porque es importante. Son carreras STEM, están todas en la STEM lo que se necesita. Por eso te digo, todos esos tigres que están en la informalidad, que están tirando porque estamos bombardeados, porque son tiempos muy diferentes, por una cultura que ni siquiera podemos conciliarla, podemos manejar. Todos esos tigres que tú puedes, pues yo conozco personas en esa informalidad que te ganan 5 o 6 mil pesos diario. en diario y Un motorista. es un motorista
y tú lo multiplicas eso por 30 días. Aparte de eso, tienen los servicios básicos del gobierno, los subsidios que le da el gobierno. Y en cualquier momento, variación que le da, un mal día, llovió una semana corrida, no pudo hacer trabajo, tiene que endeudarse. ¿Por qué? Porque no hay una planificación. Sí, pero no es porque no tiene oportunidad. Espérate, ganan 5,000 pesos por día. Ganan 5,000 pesos por día. Y el día que necesitan 10,000 pesos tienen que tienen que buscarlo prestado. Pero que eso es otra cosa. Pero mira, ahí entra ¿cuánto lo que es la ahorran ellos? falta de educación financiera que tienen estas personas. Pero es que nosotros no estamos desviando del tema. Porque pero primero que al final, estamos diciendo, permiso. Estamos diciendo primero, estamos determinando que el dominicano es vago y lambón. Sí. ¿Verdad? No lo es, porque ustedes mismos están diciendo que las personas que no trabajan de manera informal se van a hacer otro tipo de actividad económica y que cuando tienen problemas se endeudan porque no trabajaron XY. Ustedes están hablando ahí ya de la capacidad que tiene el dominicano para poder ahorrar o manejarse de manera financiera, de manera correcta. Eso es otra cosa. ¿Pero tú crees que vamos a avanzar con una sociedad estancada sin un mismo pensamiento? No vamos a avanzar. No, pero ese es otro tema. Lo que estamos hablando aquí, si el dominicano realmente es un vago que se queda en su casa durmiendo y no mejora su calidad de vida. Ahora, si tú trabajas todos los días y no mejora tu calidad de vida, hay que ver cuáles son los factores que determinan que tú no lo hagas. Pero no es que sea vago, es que no lo está haciendo de la manera correcta, no está tomando los pasos que lo va a llevar a la movilidad social o la movilidad económica. Okay. Estoy de acuerdo. Cuando tú eres vago, es que tú no haces ningún tipo de actividad para avanzar. Mira, la prueba de que el dominicano no es vago es la siguiente. Ajá. Tú te despiertas, las personas que hacen ejercicio, los que salen a correr, los Richard, te despiertas a las 5, a las 5 de la mañana. No a las 5, pero está bien. Lo que usan traje rosado. No, un ejemplo. Te despiertas a las 5 de la mañana y te paras en cualquier avenida del país. Yo he hecho el ejercicio y lo pueden hacer y les invito a que lo hagan. Y tú vas a ver que desde las 5 de la mañana las personas ya están preparándose para ir a buscársela. Una gran proporción. Una gran proporción. Sí. Tú vas a ver la gente en los conchos, ya los conchos están saliendo a la calle, la gente está saliendo a vender café, están saliendo la gente que tiene la frutería. Eso te demuestra que esta es una sociedad, para mí, un síntoma de la no vagancia, que se despierta temprano para buscársela, para comenzar a estudiar, a trabajar. Tú te paras en cualquier estación del metro, está llena, ahora pico. ¿Por qué? Porque eso es movilidad de la gente buscando una mejor vida. Lo que pasa es que, como dice Jorge, no lo hacen de la manera correcta. ¿Tú sabes por qué pasa eso de que tú trabajas, te hace 4,000, 5,000 pesos y tú ni siquiera tienes un fondo de emergencia? O ni siquiera tienes seguro. Exacto. Ni tienes pensiones porque tú no sabes poner 2,000 pesos en un fondo de pensiones. Eso pasa por el cortoplacismo. Y pasa lo mismo que dice Eugenio, es por el cortoplacismo. Nuestra cultura solo mira hacia el otro día. Correcto. No tiene capacidad de ver, de visualizar hacia más de 2 semanas. Hacia más de 2 semanas. Entonces, aquí mira, por ejemplo, todo el que tiene negocio sabe que un negocio sobrevive por la recurrencia. La mayoría de negocios. Mientras más clientes recurrentes tú consigues, que vayan constantemente a tu negocio, más estabilidad tiene tu negocio. Sí. Pero ese emprendedor que tiene un negocio, que tiene un taller, vamos a suponer un taller de muebles, él prefiere dejarte el colchón vacío por abajo con la madera mala para cobrar y ganar más dinero hoy, aunque tú no vuelvas mañana. Eso es. Tigueraje. El mismo tigueraje. Cortoplacismo. La habilidad. El tigueraje no es otra cosa más que intentar ganar hoy, sin hacer ningún tipo de trabajo. Eso es tigueraje. Y eso no está bien. No. Es que yo no estoy diciendo que está bien. No, pero es que simplemente por esa razón. Y la diferencia entre ser vago y ser habilidoso. En base a ese tigueraje y en base a ese cóctel de todas las habilidades que estamos mencionando, que todas son malas, pero tú se las estás reconociendo al dominicano y aún así intentas defender que es una cultura de vagos, de antimoral, anti muchísimos valores. Por esa razón o mejor dicho, todo ese cóctel de cosas que forman al dominicano es lo que hace que cuando la mayoría de toda esa gente cumplan 70 años, ganando 5,000 pesos diarios, que no lo gana el que trabaja como cajero en un banco. Pero oye, cuando tengan 70 años, tengan que recortársele a los hijos o pedir ayuda del gobierno o pedir lo que sea, dura 20 años más. Pero mira que lo que pasa, este programa se basa en nosotros, este podcast se basa en nosotros hablar sobre qué es el dominicano,
la cultura que ha adoptado el dominicano. Lo que nosotros hemos dicho no es mentira. Ah, ok. Es verdad, correcto. Ahora, tú estás diciendo algo que yo no estoy de acuerdo y lo hemos demostrado con números. Aquí, con estadísticas oficiales. Aquí, ¿Cuáles? Primero, los jóvenes se quieren ir porque ellos entienden que no hay oportunidad de trabajo. Y tú sabes que pero, es verdad. está bien, pero ellos se van porque no tienen oportunidad para trabajar. No. Ellos no se van porque se están quedando Ellos en su casa no tienen vagueando. oportunidad para no darse la vida que estamos Está recibiendo, bien, que nos pero están oye lo que pasa, bombardeando. Nos están bombardeando. Pero ese Eso no es, pero sí tienen Señores, oportunidad. Estamos en Ucrania. No estamos Exacto. bombardeando. Si nosotros Vamos a vamos a hablar mañas o cultura o costumbres que hemos adoptado a través del tiempo, por la razón X y que sea. Que da $20,000 por la vuelta a México. Oye, esa es nuestra- $20,000, $1 millón de esa pesos. es nuestra identidad. Por allá, Ahora, para allá. permiso. Con lo que tú puedes montar Esa es un nuestra, negocio. un buen esa- negocio. esa es No monta nuestra negocio. identidad, que es lo que Oye, la nosotros somos y capacidad. como nosotros vemos el mundo. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal. Ese es otro tema que podemos debatir. Yo lo que estoy diciendo aquí es como nosotros actuamos en un momento determinado o como dijo Geraldi, nosotros somos muy cortoplacistas. ¿Por qué? Primero, por una falta de educación buena. No es que aquí no hay educación. Lo que pasa es que la educación es mala. La educación es mala, que es diferente. No, pero sí. Que eso lo podemos sí, hablar. sí, Aquí no hay sí, educación, sí, aquí es no hay mala, Voy a no hay. explicar, mira. No, porque si tú te vas a República Dominicana, Pues no sirve. ¿cuántas? No, pero que ahí es diferente. Porque, Ya. por ejemplo, Las tú clases. tú que tienes empresa, cuando tú tienes que reportar un ITEVI tasa cero, entonces está exento. No está exento, está tasa cero y por eso tú no pagas. Pero es diferente. Ya. Pero mira, el exento y tasa cero es Entró el diferente. contador. Ajá. entró el contador. Que Antes- Que pague el exento y que pague esa Entonces, tasa pero cero. lo tiene que lo reportar mismo. y el tratamiento es diferente. Entonces, El procedimiento tú reportarlo, sí. Pero no es verdad que porque cuando tú dices que aquí no hay educación, tú estás diciendo que en ningún lado tú recibes educación escolar ni nada. Y aquí hay muchas escuelas en el territorio nacional, hay universidades en el territorio nacional y hay institutos del gobierno y privado que dan docencia. Ahora, la educación que nosotros recibimos, sobre todo en la pública, es de mala calidad. Eso todo el mundo Hay lo sabe. acceso a la ¿Entiendes? educación más no Entonces hay calidad. acceso a la educación que Ujú. es diferente a no haber. Sí. No, pues Mira, entonces no hay, es que no hay. sí hay, Acceder, sí hay, acceder, no- sí hay. sí, es igual que Sí hay. hay acceso a la salud, los hospitales están ahí, tú puedes ir, Ujú. Pero ¿entiendes? no son de Tú puedes ir. Pero es lo que pasa, señores, que Ujú. nosotros tenemos Nosotros que una diferenciar. diferencia Cuando drástica, aunque cuando no tú sea de vas al hospital, tú puedes durar 2 o 3 horas, 4 horas, lo que sea, pero te atienden. te atienden. Ahora, ¿qué es mala? ¿Qué es mala? Es Ese diferente. tema es profundo, Eso que ahí- es diferente. Pero mira, para pasar al tema de clases, que ya Jorge está dando pinceladas de eso, y esto para mí es lo fundamental. ¿Por qué yo entiendo que el dominicano es cortoplacista? Al menos la mayoría, que se podría decir que tienen una clase económica de clase media. Son de clase media la mayoría. Sí, hemos llegado ya a un nivel ya. Pero todavía la mentalidad de nosotros es la mentalidad de clase baja. Sí, Nosotros tenemos una cultura de supervivencia. todavía. Y yo atribuyo eso a que somos una sociedad joven en clase media. ¿Qué significa eso? Hace 30, 40 años, el 80% de la población dominicana estaba en la clase baja. O sea, nosotros tenemos poco tiempo siendo clase media. Todavía. Gracias al PLD, de los 20 años al PLD. Sí, gracias hemos a Leonel, escalado. al PLD y gracias al PRM también, a toda la No, clase. el PRM no ha hecho nada. Pero fíjate, Jodernos. Póngale el sticker ahí. Que, Ya, jodernos. cuando, hacemos. cuando tú te vas a antes de las transformaciones sociales de 1992 en adelante, de la reforma fiscal, reforma agraria, etc., la mayoría de los dominicanos vivían en situación de pobreza Sí. o bajo la línea de la pobreza. Pero esos son los mismos dominicanos que están hoy en la informalidad. Lo que pasa es que su bolsillo creció, pero su mentalidad se mantuvo igual. Siguen pensando como el pobre de buscar el pan cada día, de sobrevivir. Cuando tú no estás sobreviviendo, ya tú puedes planificarte para vivir mejor. Sí. Y ahí conecto con otra pregunta. Cuando hablamos al inicio del tema de que somos una mezcla entre los taínos de la isla, los que estaban aquí en la zona del Caribe, que somos una mezcla de los españoles que nos colonizaron y con los africanos. con los africanos. Hay una realidad. Esa mezcla que tiene la mayoría de la población no se ve en las clases altas. Si tú te fijas, por lo menos la élite del país son italianos, españoles, Sí, son del Líbano, son turcos, son extranjeros. son extranjeros, pero no extranjeros Por lo como menos la nosotros, primera una generación. mezcla de españoles con africanos, sino que son europeos, una buena parte. Ese tema lo debatimos en el grupo
y eso tiene su razón. Acuérdate que Trujillo todavía esto era una sociedad agrícola, completamente agrícola. Los gringos le damos las aduanas a los gringos. Entonces Trujillo, ido de tiempo, como diría Eduardo. Ido de tiempo. Ido de tiempo. Entonces es que nace, o sea, crea las industrias, las diferentes industrias. La industria del papel, la industria del vidrio, la industria del zapato, Pidoca, pintura dominicana y todo eso. Entonces, Trujillo era muy inteligente en cierto punto, porque Trujillo se rodeaba de los intelectuales. De los intelectuales. Eso era fácil y drástico. Entonces, esa familia, él se apoyaba de esa familia. Tú ves los vehículos, los RIT compañía, todo eso eran afines a Trujillo. Cuando muere, todo eso se queda igual. En manos de ellos. En manos de ellos, ¿tú entiendes? Entonces, en el mismo grupo yo te dije, ven acá, si tú visualizas un grupo Ramos, los Ramos, que son españoles, los Cuesta, los Cuadra Cuesta, también son españoles. La élite aquí es extranjera. Hay 2 o 3 familias que sí son nativas, como los Grullón, que también deben de tener, si buscamos el árbol genealógico, también deberían ser, Estrella creo que también, pero una gran proporción de ese empresariado es extranjero. Por lo menos el fue lo que yo le empresariado cuestioné fuerte. Por lo menos el empresariado fuerte. Entonces, Corripio. aquí voy a la pregunta. Españoles. Espera. Aquí voy a la pregunta antes de que digo. Uh-huh. ¿Se podría decir que el crecimiento económico que nos llevó a la clase media, la mayoría de la población, fue impulsado por la misma élite que impidió que nosotros nos desarrolláramos en materia educativa? ¿Se entiende la pregunta? No, reformúlela. Pero, mira, sí. No, es que mezcló 2 cosas ahí. Sí, la educación y el crecimiento. Porque tú acuérdate que Balaguer en el 92, que yo viví esa crisis, en el 92, con la guerra del Golfo, el tema del petróleo y todo eso, y ahí mismo entra lo que es la reforma junto con esta de Andy Lawagel y todo eso, que fueron asesorados por Balaguer, o asesoraron a Balaguer, toda esa reforma, más otras reformas que se hicieron cuando el gobierno de Hipólito, que ahí viene el DERE-CAFTA, que el DERE-CAFTA nos ayudó a nosotros desde el 2000 al tema del crédito, ahí entra la ley de compra y contratación y todo eso, o sea, los bonos, todo esos cambios y todas esas reformas económicas ayudaron a lo que somos la sociedad ahora mismo, a esa clase media. Pero ¿quién tiene el poder? Si hablamos de poder fáctico, al final los políticos solamente son la representación o la cara del poder. Sí. La realidad es que el poder de verdad lo tienen las grandes familias, sí, las grandes corporaciones, las élites, que son presididas mayormente por extranjeros o descendientes de extranjeros. Entonces, si tú sabes que el poder lo tiene principalmente esa élite, y esas grandes reformas, la mayoría de ellas legislativas, se dieron en parte para favorecer a esas propias élites. Ciertos grupos también. ¿No son esas mismas élites las que han limitado el desarrollo educativo? Mira algo. El punto que yo iba a poner ahorita para llegar ahí es que cuando hablamos de por qué la mayoría de las grandes familias, lo que hoy le llamamos las grandes familias, la familia de la clase alta. Las 10 familias. No llegan a 20. Más. No llegan a 20. Pero está bien, pero son más. Lo que pasa es que dependiendo de la riqueza acumulada, donde tú sacas esas 20, pero hay otro subgrupo también que tienen mucha riqueza y usualmente siguen siendo extranjeros. Pero lo que pasa es que simplemente tenemos que entender, tal cual como decía también Ricardo, ¿qué te llamas? Richard. Nosotros, el primer Santana con dinero. El primer Santana. No, espérate. No, los Santana. Bueno, los Santana. Sí. No saque al padre de la patria. El que, bueno. ¿Quién es el padre de la patria? El que nos vendió a los. Pedro Santana. No vendió, no. Nunca creyó en la identidad dominicana. Que no creyó, no. Él fue inteligente, se aseguró. El primer inteligente, Pedro Santana se aseguró. Sí, pero ¿de dónde tú crees el padre de la patria? Es el traidor. Eso hay que debatir. No. ¿De dónde tú crees? Continúa, camarada. Eso hay que debatirlo. Mira. Nosotros éramos una sociedad agrícola hasta el momento de aquí, hasta el momento de la Primera Guerra Mundial y parte de la Segunda. Todavía nosotros éramos una sociedad totalmente agrícola. Incluso aquí, todavía hoy, nos seguimos manejando en ciertas regiones. Manejamos el conuquismo. Sí, eso es verdad. ¿Entiendes? Todavía manejamos el conuquismo para que tú veas qué tan agrícola seguimos siendo.
Pero tú hablas de Esas- un conuquismo incluso cultural. Sí, el modo en cómo se maneja, eso viene siendo informalidad dentro de la agricultura, el mismo Sí. conuquismo. Ahora chequéate. Esas familias venían de sociedades que estaban en la segunda y hasta entrando en la tercera fase de lo que se conoce en esos países, lo que era la revolución industrial. Ellos venían de lugares donde tú eras comerciante, lo que tú te dedicabas era a comercializar productos. Y eran clase media en esos lugares. Allá, No era ni clase media. Es que tú no Esa necesitabas. familia que vinieron aquí no era ni clase Es que media. tú no necesitabas. Venían huyendo de Venían allá huyendo. y no tenían un nivel Pero intelectual si tampoco. tú lo pones en el posicionamiento, hablo de la clase socioeconómica, aunque no se marcaban tanto. Estaban por encima de la... Lo que quiero decir que ellos no eran élite allá. No. Ajá. Ellos se hicieron élite aquí. Exacto. Pero- Porque vinieron exacto. con esos Oye, ¿qué sucede? conocimientos Oye, ¿qué de la sucede? industrialización. Es que tú no necesitabas ser un comerciante innovador, porque tú simplemente ves negocios que ya funcionaban allá y tú tomar ese modelo y ponerlo aquí. Oye, Claro. si tú intentabas poner un mercado allá, tú tenías Ujú. mucha competencia. Aquí no existía porque aquí las economías se manejaban muy cerradas. Entre vecinos. Yo que todo aquí ahí- produzco plátano y yo le vendo los plátanos a los vecinos que viven aquí mismo. Ahora, un comerciante simplemente decía, espérate, esos plátanos que están allá y la yuca que venden allá y los mangos que venden allá, yo lo puedo traer y venderlo ponerlo en aquí. un abarrote. Y eso, Todo eso es sangre ¿entiendes? arábica. Tú sabes que los árabes son los precursores de esos modelos de mercado. Y ellos exactamente. vinieron con esos modelos de mercado, de la distribución. Ujú. Porque si tú te fijas, como se establecieron aquí, al menos los que tienen la grande cadena de supermercados, Los Las cuestas, los logísticas, fue ramos. con el mismo logísticas. modelo de lo que hoy sería un colmado. Ujú. Que Es que eso mismo que es. recibe suplidores, que hace el descuento, que vende al contado. O sea, ellos establecieron un modelo que parte de la península arábica principalmente Correcto. y lo correcto. trajeron hacia acá. Es Y que por eso ponte a se ver, desarrollaron. óyete, Esa ponte a visión, ver, esa ponte a visión. ver cuáles son. En ese punto, Ponte a ver, perdón, cuáles son los modelos de negocio que ellos trajeron. Es que nadie trajo aquí. No Voy fue a un venir a startup. fabricar. No fue un startup. No fueron startups. no, pero Fueron ahí, colmados, ahí- colmados ahí- grandes. Fueron colmados, almacenes, a Comercio. fueron Retail. comercios que por allá Retail, es verdad. ya estaban súper Súper es más, explotados. ya estaban pasando a un segundo plano porque ya por allá sí estaban haciendo maquinarias. Y aquí simplemente era tratar de, yo voy a concentrar los productos que venden en todos estos pueblos, los voy a traer y los voy a vender en la ciudad. ¿Entiendes? Es simplemente un asunto de oferta y demanda. ¿Y qué? Mira, ellos lo traen en un burro. Mira, se acaban de inventar algo que se llama un carro. Yo lo voy a traer en un carro para poder Pero traer en, para ese, poder traer en más. ese sentido, Eso es todo. esa pregunta que hace Geraldi es muy interesante. Ese tal Geraldi es Sí. brillante, hay que decirlo. Y es muy importante que nosotros la sepamos entender y analizar de manera reflexiva y profunda. Porque si bien es cierto que tú hablaste de la península arábica, de donde vienen todas esas personas a principios del siglo XX, ellos empezaron, porque leí un libro de un historiador que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Pero estamos hablando de Ellos hablaron que las personas venían aquí y se daban la mano y vivían como 10 o 20 en una misma casa. Y ellos implementaron los negocios de yo te lo doy y tú me lo pagas después. Fueron ellos los primeros Sí. para generar grandes ganancias. Primero, amarrar al cliente. Y eso trajo problemas con los mismos clase dominicana Ujú. que no querían que eso pasara porque le estaban quitando los clientes, pero eso dinamizó el comercio de ellos. En segundo plano, que es como con lo que dijo Geraldi también, nosotros pensamos muy a corto plazo. Y ese, yo creo que el pensamiento dominicano y el pensamiento de esa grande élite es lo que determina quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos toman sus empresas a largo plazo y piensan, en 20 años se construye esa empresa y yo después vivo. Por ejemplo, los grandes supermercados empezaron en tiendas chiquitas, señores. Sí. Tiendas colmado. Colmado. Tiendas muy pequeñas y hoy son grandes, pero pasaron ¿cuántos? 20, 40, 60 años. Ujú. 2 o 3 generaciones. El dominicano, lamentablemente, no pensamos así. Y ahí caigo en lo mismo que estamos hablando ahorita de la informalidad. Y eso viene producto de la educación paupérrima que nosotros tenemos en República Dominicana. Pero- Porque si nosotros
ya para terminar el tema de la economía, sí es verdad que el crecimiento económico existe. Ahora, lo que no hay es desarrollo económico, porque ese crecimiento no está favoreciendo a toda la población dominicana, sino a un grupo. Ese grupo de las grandes empresas que conocen cómo meter leyes, que es lo que nosotros no conocemos. Y por nosotros no conocer la forma de cómo opera el Estado y cómo opera la sociedad, es que nosotros nos hemos desfasado, que podemos conseguir dinero, pero no hemos crecido socioeconómicamente. Voy. No, en ese mismo tenor, tú sabes para qué. El cantante. El dominicano, con esa pregunta que hace Gerald, que es muy, muy, muy interesante, no me parece algo de que particularmente excepcional lo que se menciona aquí. Eso es algo que pasa nuevamente en todos los lugares. La diferencia, por ejemplo, que tú tienes con las élites y el cortoplacismo es que una persona que tiene recursos limitados, las cosas y los problemas que tiene son inmediatos. Esa inmediatez se va a concretizar en un accionar completo. Y nuevamente, cuando esas personas logren salir de esa situación en la que están, van a empezar a actuar también como las personas de las élites. No es que tú, por pertenecer a las élites, tienes algún tipo de criterio que te hace ser muy excepcional y hay una diferencia intelectual. No, es nuevamente una cuestión ambiental. La diferencia también entre el cortoplacismo y las personas que tienen poder es que el que tiene poder tiene la habilidad de transformar sus intereses en legislación. Sí. Es una cosa que tú y yo no podemos hacer. Aunque tú entiendas eso intelectualmente, tú no vas a poder. Una pregunta. Tiempo, dame un segundito, porque es que se me extendieron en el paréntesis. Solamente 30 segundos. 30 segundos. No, te lo voy a contar, ¿viste? Se me extendieron en el paréntesis. 30 segundos. Y yo le estaba respondiendo aquí a Geraldi. Deme un segundito. Ok, voy. Dale los 30. Porque tú, no se lo voy a dar porque Dame los 30. se extiende 3 minutos. Voy. Mira, lo que tú decías de que si son esas mismas élites las que han impedido el desarrollo educativo. Educativo, yo no diría que han impedido, pero yo lo que sí te diría que no lo han demandado, que eso es lo que ha logrado que en otros países sí se dé el desarrollo educativo. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, te industrializas, tú demandas de que la población tenga la capacidad, se tecnifique para entonces poder suplir la demanda. Ahora, ¿qué industrialización necesita? Pero, ¿qué tecnificación necesita una persona para cortar caña con un machete? O sea, si tú ves... No necesitaría el machete, ahora necesita saber manejar la maquinaria. Caterpillar, la John Deere, que viene automática, que viene con GPS, y es una tecnificación que Infotela está trabajando, que es la industria 4.0. Eso es hoy. No. Ya se tiene tiempo. Siglo XX, sí. Pero mira qué es lo que pasa. Pues yo no he terminado. Ya estoy cerrando. Para ir concluyendo. Estoy aterrizando. Estoy viendo la pista y estoy aterrizando. Entonces a lo que te voy es que si te vas, que por eso te decía, ¿cuáles son esos trabajos, o mejor dicho, esos negocios que hicieron esas grandes familias? Todos son cosas que son logísticas básicas. Almacenes. Al principio sí. Al principio sí. Traer televisores, pero hacer un televisor. Ahora, el padre de la patria, Trujillo, sí metió aquí industrialización. Ahora, para irse. Pero ¿y por qué se me ofende? Lenin, mira. Vamos a escuchar. Yo no creo que sean tanto por las necesidades que tengan las personas. Influye mucho, es verdad. Yo lo que creo es en la forma de cómo nosotros pensamos. Porque cuando tú estás analizando la historia de estos grandes empresarios, que hoy son grandes empresarios, después de la segunda, tercera generación, ellos no empezaron siendo ricos con grandes empresas. Ellos empezaron con una tiendecita. Sí. Ahora, ¿qué sucedió con esa tiendecita? Que ellos lo fueron mejorando, fueron industrializando, fueron perfeccionando y fueron adecuándose a las leyes del Estado Dominicano. Y ahí es que yo voy con el tipo de educación que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, tú puedes tener hoy un picapollo, pero lo tienes informal. Pero si tú te vas al término formal, tú puedes inclusive ser proveedor del Estado. Y tú dirás, no, porque voy a pagar impuestos, pero tú amplias más. Tú amplías más tu red de clientes y por ende tu negocio va a crecer. Y ese yo creo que es la gran diferencia, más que las necesidades básicas que tienen
las personas como de a pie, con las élites, que ellos planifican el futuro a largo plazo y nosotros pensamos muy a corto plazo. Y yo creo que ahí es que nosotros tenemos el gran reto por superar. Vamos a cerrar ya Ahí ese voy tema. para cerrar. Porque el dominicano es vago y tigre. Sí, pero yo no he para hablado cerrar. de ese tema. No, pues eso viene. Ok. Para cerrar Tú eres el post, y mezclando los Ya. puntos. rosadito. Si ya reconocimos que las élites empresariales dominicanas no partieron de ser grandes genios, Sí. ni que industrializaron el país desde el inicio, sino que simplemente trajeron modelos de mercado que ya estaban explotados en esa zona, Ujú. Sí. la importación y la distribución. Si ya reconocemos que sus modelos de negocio, quizás a excepción de la bancarización, que incluso la banca fueron réplicas Sí. de modelos extranjeros, porque los hijos estudiaron en Estados Unidos, fueron a Canadá y fueron a España. Y dijeron, mira, se puede implementar este modelo. Primero iniciaron en su propia familia y con su propio círculo íntimo, porque la banca dominicana nace de lo que dice Jorge, de tener un círculo de 10, 20 personas entre familiares y empresarios y prestarse entre ellos. Sí. Así es que nace. Correcto. Entonces, y por eso dice la pregunta de si ellos limitan el modelo educativo. Ahora te voy a... Si el dominicano, y me vas a responder con sí, no, solamente. No, yo te voy a decir sí, te voy a decir por qué ya, brevemente. Solo tú, pero ahora Mira. voy con la pregunta. Ok. Si hemos reconocido eso, si el dominicano logra un nivel de desarrollo educativo, ¿se podría decir que hubiese un desplazamiento de él? Sí, yo entiendo que sí. Ya para concluirte el tema de la élite, a la élite le interesa que el modelo educativo, porque ya es directamente proporcional, porque no estamos hablando de la industria pasada. Ya ahora sí necesitamos una industria más tecnificada. Ya no es como le dije a Eugenio, Siglo XXI. el modelo de la persona, no, ya tú tienes un John Deere con geolocalización que te trabaja X cantidad de tareas de tierra y tú tienes que saber manejar. Entonces ya viene lo que la industria, por lo menos la parte industrial, hablamos Grupo Vicini, Central Romana y todo eso, que sí debería ya automatizar y va a demandar de ese personal capacitado. Lo mismo la banca, Banco BHD, necesita ya trabajar ciberseguridad, terceriza esos servicios, pero es demandable también. La Big Data también. Ahora tú tienes a Quibank, ese banco es completamente digital. Neurobanco también. Ya tú haces la solicitud y es un algoritmo que te trabaja todo eso, verifica tu nivel, el score, todo eso, y ya hay poca intervención. Entonces, todo eso emporio sí ya le conviene. Incluso el grupo Inicia tiene un plan que se trabaja y todos los años, cada X tiempo, presenta un informe con el tema educativo. O sea, sí, incluso en el tema de Infotec, una gran parte de Infotec es pagado por las empresas, por el sector privado también. Pero fíjate lo que pasa, que diste en el clavo. Ellos ahora sí se están centrando en formalizar y educar, pero en materia legislativa están cerrando el emprendimiento, que ese va a ser otro tema. Sí, vamos a ver. Porque ellos sí entienden que te necesitan tecnificado, pero no te necesitan siendo un empresario al nivel de ellos. Correcto. Y señores, vamos a cerrar ahí, porque este tema es súper amplio y lo vamos a seguir desarrollando en otros capítulos. Se quedó la parte política, del pensamiento eso lo político. vamos Y se quedó también, porque aquí hablamos de muchas cosas, de muchos puntos negativos que tiene el dominicano y su cultura, pero también Claro, lo positivo. hay que dejar el 2.0 de la parte propositiva, porque hay que, yo entiendo que ahí es donde entra la parte política, de qué uno entiende que se debe de hacer, o el por qué, o cuáles serían los puntos de soluciones para superar el lambonismo y todas esas cosas. Para un próximo capítulo vamos a pasar del problema a las soluciones. Entonces, gracias por ver. Esto es A la Galleta.